Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, porque él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Él fundó la tierra sobre sus bases, para que nunca fuera removida. Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era increíblemente hermosa. Su superficie era una mezcla de montañas, colinas y llanuras, entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Pero las montañas no eran como las de ahora, abruptas y escarpadas. Las afiladas cimas rocosas estaban cubiertas por un suelo fértil, que producía por doquier una frondosa vegetación. No había pantanos repugnantes, ni desiertos estériles. Arbustos y flores delicadas saludaban la vista por todas partes. Las alturas estaban coronadas con árboles mucho más imponentes que los que existen hoy. El aire, limpio y puro, era claro y saludable. El paisaje sobrepasaba en belleza a los jardines más lujosos que podamos imaginar. La hueste angélica presenció esta escena con deleite, regocijándose en las maravillosas obras de Dios, una vez que la tierra fue creada con su abundante vida vegetal y animal. Fue introducido el hombre, la corona de la creación, para quien todo este hermoso mundo había sido preparado. Se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos podían ver. Pues Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en toda la tierra y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Aquí se expone con claridad el origen de la raza humana. El relato divino es tan claro que no da lugar a conclusiones erróneas. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay misterio en esto. No existe fundamento para suponer que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo, a partir de formas inferiores de vida. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las concepciones humanas. Los hombres están tan resueltos a excluir a Dios, que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen. Aquel que colocó los mundos estrellados en lo alto, y coloreó con delicada maestría las flores del campo. Cuando quiso coronar su gloriosa obra, supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. Nuestra genealogía, como ha sido revelada, no se remonta a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios. Adán fue colocado, como representante de Dios, sobre los seres inferiores. Estos no pueden comprender la soberanía de Dios, pero fueron creados con la capacidad de amar y servir al hombre. El salmista dice, «Él le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies». El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en su apariencia exterior, como en su carácter. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. En su mente era capaz de comprender las cosas divinas, sus afectos eran puros, y sus pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y feliz de llevar la imagen de Dios, en perfecta obediencia a su voluntad. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud, y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres de hoy. Eva era un poco más baja, pero su forma era noble y llena de belleza. La pareja inmaculada no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir un nombre. Vio que a cada uno se le había dado una compañera, pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. Entre todas las criaturas que Dios había creado, ninguna era igual al hombre. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El hombre no fue creado para vivir en soledad. Su naturaleza era sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no le hubieran proporcionado perfecta felicidad. Ni siquiera la comunión con los ángeles habría satisfecho su deseo de simpatía. No existía nadie de su misma naturaleza a quien amar y de quien ser amado. Así que Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea, alguien que le correspondía, digna de ser su compañera, y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Esto significa que ella no debía dominarle, ni ser humillada bajo sus pies, sino estar a su lado, como su igual, para ser amada y protegida por él, siendo parte del hombre. Hueso de sus huesos y carne de su carne, era su segundo yo, evidenciando la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Por eso se dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así es,
La institución del matrimonio fue un regalo del Creador del universo. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, y junto con el sábado, es una de las dos instituciones que Adán se llevó consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen los principios divinos, el matrimonio es una bendición que protege la felicidad, satisface nuestras necesidades sociales y eleva nuestra naturaleza física, intelectual y moral. Imagínate el escenario. Había plantado un huerto en Edén, un lugar de belleza perfecta, y puso allí al hombre que había formado. Todo lo que Dios hizo era hermoso, y parecía que no faltaba nada para la felicidad de la santa pareja. Pero el Creador les dio una prueba más de su amor. Les preparó un jardín especial como su hogar. En este huerto había árboles de todo tipo, cargados de frutas deliciosas y fragantes. Había hermosas vides que formaban enramadas naturales, creando un hogar vivo cubierto de hojas y frutos. Flores de todos los colores llenaban el aire con su perfume. En medio de ese paraíso, se encontraba el árbol de la vida, más glorioso que todos los demás, con frutos que parecían manzanas de oro y plata, capaces de perpetuar la vida. La creación estaba completa. Génesis nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. No había mancha de pecado ni sombra de muerte que arruinara esa hermosa creación. Todo el universo se regocijaba. El gran Jehová había creado las maravillas de la tierra y del mar en 6 días, y al 7º día acabó su obra, y reposó. Pero no reposó porque estuviera cansado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad. Después de descansar, Dios bendijo y santificó el 7º día, apartándolo como un día de descanso para la humanidad. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre debía reposar en este día sagrado. ¿Para qué? Para que al contemplar los cielos y la tierra, pudiera reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación, para que su corazón se llenara de amor y reverencia hacia su Creador. Al bendecir el 7º día en el Edén, Dios estableció un recordatorio de su obra creadora. El sábado fue un regalo para Adán, como representante de toda la familia humana. Su observancia debía ser un acto de gratitud, un reconocimiento de que Dios es nuestro Creador y soberano. Por eso, la institución del sábado es conmemorativa y fue dada para toda la humanidad, sin limitarse a un solo pueblo. Dios sabía que el sábado era esencial para el hombre, incluso en el paraíso. Necesitábamos dejar a un lado nuestros intereses y actividades durante un día a la semana, para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. El sábado nos recuerda vívidamente la existencia de Dios y despierta nuestra gratitud, porque todo lo que disfrutamos viene de la mano del Creador. Dios quiere que el sábado dirija nuestra mente a la contemplación de sus obras. La naturaleza misma nos habla, declarando que hay un Dios viviente, creador y soberano. Como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, a la belleza de la tierra. Desde las montañas hasta las flores más delicadas, es una prueba del amor de Dios. El sábado nos invita a abrir el gran libro de la naturaleza y a descubrir allí la sabiduría, el poder y el amor del Creador. Pero nuestros primeros padres, aunque fueron creados santos e inocentes, no estaban fuera del alcance del pecado. Dios los hizo seres morales libres, capaces de comprender su carácter y de elegir obedecerle. Debían disfrutar de la comunión con Dios y los ángeles, pero su lealtad tenía que ser probada. Desde el principio, se puso un freno al egoísmo. El árbol del conocimiento, situado cerca del árbol de la vida, serviría para probar la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva. Se les permitió comer de todos los árboles del huerto, excepto de ese, bajo pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás. Si soportaban la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder, para gozar del favor perpetuo de Dios. Esta prueba de lealtad era fundamental. En el plan divino, una oportunidad para que la humanidad eligiera libremente el amor y la obediencia. Dios puso al hombre bajo una ley, una condición esencial para su propia existencia. Somos parte de un gobierno divino, y ningún gobierno puede existir sin ley. ¿Pudo Dios haber creado al hombre incapaz de desobedecer? ¿Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido? Sí, pero entonces el ser humano no sería un agente moral libre, sino un simple autómata. Sin la libertad de elegir, nuestra obediencia no sería voluntaria, sino forzada. No podríamos desarrollar nuestro carácter. Dios nos hizo rectos, con nobles rasgos, y sin inclinación hacia el mal. Nos dotó de una elevada capacidad intelectual, y nos presentó los más fuertes incentivos para ser leales. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Y cumpliendo esa condición, teníamos acceso al árbol de la vida. El primer hogar de la humanidad debía ser un modelo para el futuro,
no era un palacio suntuoso. Los hombres, en su orgullo, se deleitan con edificios magníficos, pero Dios puso a Adán en un jardín. Esa era su morada. El cielo azul era su techo, la tierra, con sus flores y su alfombra de verdor, era su piso, y las frondosas ramas de los árboles, su dos. Las paredes estaban adornadas por la mano del sumo artista. En ese entorno, había una lección para todos los tiempos. La verdadera felicidad no se encuentra en el orgullo y el lujo, sino en la comunión con Dios a través de su creación. Si cultiváramos más la sencillez, cumpliríamos mejor el propósito de nuestra existencia. La ambición nunca se satisface, pero quienes son verdaderamente sabios encontrarán un placer elevado en las fuentes de gozo que Dios ha puesto al alcance de todos. A los moradores del Edén se les encomendó cuidar el huerto. Su ocupación no era agotadora, sino agradable y revitalizante. Dios nos dio el trabajo como una bendición para ocupar la mente, fortalecer el cuerpo y desarrollar nuestras facultades. En esa actividad, Adán encontró uno de los placeres más grandes de su existencia. Incluso después, cuando tuvo que luchar con la tierra para ganarse el pan, ese mismo trabajo fue una protección contra la tentación y una fuente de felicidad. Es un gran error considerar el trabajo como una maldición. El verdadero gozo de la vida lo encuentran solo quienes trabajan. Los ángeles mismos son ministros de Dios, que trabajan diligentemente por nosotros. En el plan del Creador, no hay lugar para la indolencia. Mientras fueron leales, Adán y su compañera fueron los señores de la tierra. Tenían dominio sobre toda criatura viviente. El león y la oveja jugaban pacíficamente a su alrededor. Los pájaros revoloteaban sin temor, y cuando sus cantos alababan al Creador, Adán y Eva se unían a ellos en gratitud. Ellos no solo eran hijos bajo el cuidado de Dios, sino también estudiantes, que recibían instrucción del Creador omnisciente. Eran visitados por ángeles y gozaban de comunión directa con Dios, sin ningún velo. Tenían un vigor que procedía del árbol de la vida, y su poder intelectual era solo un poco menor que el de los ángeles. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, eran una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y procesos de la naturaleza, que hemos estudiado por milenios, estaban al alcance de sus mentes. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, descubriendo los secretos de su vida. Adán conocía a toda criatura viviente, desde el leviatán en las aguas hasta el insecto más pequeño. A cada uno le había dado nombre y conocía su naturaleza. La gloria de Dios en los cielos, los incontables mundos en su movimiento ordenado, los misterios de la luz, el sonido, el día y la noche, todo estaba al alcance de su comprensión. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque, en cada piedra de la montaña, en cada estrella brillante. El orden y la armonía de la creación les hablaban de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón de un amor más profundo y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Mientras se mantuvieran fieles a la ley divina, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inmenso infalible amor de Dios. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más contenido.